Nosotros aquí vamos a leer el libro de Génesis capítulo 25 desde el 1 hasta el 11. No te puedes poner en pie y para tener la palabra del Señor ahí como reverencia a la palabra del Señor. Génesis capítulo 25, 1 hasta el 11. Dice así la palabra del Señor. Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinran, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán. E hijos de Dedán fueron Asurín, Letusín y Leumín. E hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abidía y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente del Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me den. Padre Santo, te damos las gracias porque hemos podido alabarte a través de himnos especiales que escogió el hermano. Gracias por traernos a diferentes lugares, diferentes trasfondos. Gracias, Padre mío, que podemos celebrar la ordenanza que tú mandaste, celebrar a tu iglesia. Y gracias, Padre mío, que llegamos a esta parte del mensaje de tu palabra, rogándote que seas tú quien tomes control absoluto. Padre, que tú quites toda distracción en las mentes y que podamos concentrarnos en lo que tú quieres decirnos. Padre, llegamos a ti, Padre mío, con diferentes cargas, diferentes confusiones, diferentes dudas. Y tú eres el único que puedes aclarar, tú eres el único que puede contestar, tú eres el único, Padre mío, que puedes guiar. Y te ruego, Padre mío, que la guía de tu Espíritu esté primeramente en mí, Padre Santo, para que yo pueda ser ungido por ti para hablar lo que tú quieres, Padre mío. Pero que guíes a cada hermano, a cada persona que esté escuchando este mensaje, que pueda escuchar este mensaje, y que tú les toques, Padre mío. Te rogamos, Padre mío, que nos dirijas en este mensaje, que hables en nuestros corazones, que no tan solo seamos nosotros oidores, pero hacedores de lo que tú quieres enseñarnos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Si usted ha estado con nosotros por varios meses, hemos estado viendo la vida de Abraham, y son 14 capítulos que hemos estado hablando sobre la vida de Abraham, y hemos titulado la serie La promesa, el pacto y la fe. Promesa, pacto y fe, porque estos tres ingredientes son bien importantes en la vida de Abraham, del personaje que estamos estudiando. Dios es quien da la promesa, Dios es quien hace el pacto, pero Dios también es el autor de la fe. Y hoy queremos terminar con esa serie sobre Abraham. Y el capítulo 25 termina de una manera que quizás usted no esperaba. Yo no sé si usted alguna vez ha leído un libro, quizás un libro de ficción, una de las novelas, y usted está esperando un final diferente y el autor lo sorprende con un final que usted no esperaba.
O quizás usted ve una película y usted está esperando el final, que va a ser de cierta manera, y termina totalmente diferente a lo que usted esperaba. Pues, si usted lee la vida de Abraham desde el principio, como Dios lo llamó, con Sara, su esposa, lo que hizo, cómo le prometió la promesa de un hijo, que iban a ser una nación grande, y que iban a tener un hijo cuando la esposa no podía dar a luz, y la esposa dio a luz, de acuerdo al milagro de Dios. Pero llegamos a esta última parte. Es la parte que sorprende a uno, porque termina la vida de Abraham de una forma diferente. Lo primero que nos dice es que Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura. Ahí mismo es una sorpresa. Tomó otra mujer. Si yo hubiese escrito la historia de Abraham, yo le iba a terminar en esa parte en la cual Sara falleció, y yo pensaba que todo iba a quedarse allí. Pero aquí nos dice que Abraham tomó otra mujer, que su nombre era Cetura. No tan solo termina de esa manera, pero que esa mujer le dio varios hijos. ¿Ustedes recuerdan que Abraham estaba viejo, no podía tener hijos? Y la esposa también no podía. Abraham tuvo el primero porque Sara le dijo que iba a tener un hijo con sus siervas. ¿Recuerdan la historia? Y después le dice Dios: no, es con Sara, ese va a ser el hijo de la promesa. Entonces uno pensaba que se iba a quedar allí entre Sara y Agar, entre Ismael e Isaac. Pero ¿qué nos dice? Que Abraham tuvo otra mujer que se llamaba Cetura, y le dio muchísimos hijos, como 5 hijos. Él menciona los nombres un poco difíciles de todos los hijos. Una cosa bien interesante de este pasaje bíblico es que lo importante es fijarnos en Dios y no en el hombre. Fijarnos en Dios y no en el hombre. Porque, hermanos, los hombres fallan, el ser humano falla, pero Dios nunca falla. Dios nunca falla. Yo conozco, dos hermanos, y yo recuerdo, uno lo conozco de cerca porque es de este mismo pueblo donde yo soy, y él es pastor, y cuando yo lo recuerdo con su esposa, y muy bien, y tenía un hijo. En el tiempo del COVID su esposa enfermó, y yo no pensaba que la esposa iba a fallecer, y la esposa falleció. Entonces una tristeza porque por el fallecimiento de la esposa. Pero después, 2 o 3 años, o 2 años, me di cuenta que se volvió a casar. Y normalmente uno espera, quizás cuando su esposa fallece no va a volver a casar. Pero como Abraham, después que falleció su esposa, él también se volvió a casar. Y parece como comenzó otra familia. También hay otro evangelista muy conocido que también hizo lo mismo. Entonces siempre uno se da cuenta que la historia no termina como nosotros queremos escribirla, como nosotros pensamos, pero que termina de esta manera. Y una de las preguntas que uno se hace es: ¿por qué? ¿Por qué fue que Abraham tomó mujeres y después nos dice que tuvo más hijos?
ahí están los hijos. ¿Por qué es eso? Bueno, déjenme decirle, mi hermano, que en el plan de Dios, ya Él todo lo sabe, ya Él todo lo ve. Antes de que uno tenga un pensamiento, ya Dios lo sabe. Y recuerdan que en el capítulo 12, en el capítulo 15, Dios le dice a Abraham que Él va a ser padre de naciones. Padre de naciones. De naciones. No significa que solamente va a ser de una nación, de Israel, sino de naciones. Y cuando uno ve ese detalle, de una u otra manera, Dios va a hacer su obra para que eso pasase. A pesar de que no pasa como uno espera. Y se hizo padre de naciones, porque todos los hijos que tuvo Abraham, hermanos, es increíble. El pueblo árabe que conocemos viene de esta descendencia, de la descendencia que tuvo Abraham con esa última mujer que tuvo, también la descendencia de Ismael también. Todo este pueblo es parte del pueblo árabe. Así que se cumplió la promesa de que iba a ser padre de naciones. Pero ustedes ven, lo importante que notemos no es como uno esperaba, no es como uno quería, pero es más bien como el Dios soberano trabaja de una manera que nos sorprende, pero que Él mismo nos sorprende. Lo que está pasando en este mundo ya era parte del plan de Dios que estaba calculado desde hace mucho tiempo. Y aquí entonces nosotros vemos que esa promesa de que iba a ser padre de naciones se cumple aquí. ¿Y cómo va a ser? Bueno, pues se cumple con esa mujer que tomó después, que nos indica la Biblia que tomó después, y también con Ismael y Agar. Una segunda cosa que vemos aquí es que Dios permanece fiel a su promesa. Recuerden que la promesa del pueblo de Dios tenía que venir a través de Sara y Abraham. Sara y Abraham iban a formar el pueblo de la promesa, el pueblo de Israel. Y nos dice aquí que Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. Entonces, lo que hace Abraham es que cumple con la promesa que ya Dios le había dado. Entonces, él cumplió por fe y dio todo lo que tenía a Isaac. O sea que se mantiene aquí que Isaac es el hijo de la promesa del pueblo que Dios estaba formando. Nos dice que a los demás hijos le dio dones, pero no como le dio a Isaac. Entonces, a los demás hijos lo envió a vivir en el oriente, en la tierra oriental. Y dejó a Isaac en el lugar donde Dios le había prometido que iba a formarse como la nación escogida de Dios. O sea, ustedes ven la promesa de Dios, la soberanía de Dios de formar las naciones, pero la promesa se mantiene a pesar de que no esperamos nosotros. Y yo sé que muchos se sorprenden, ¿cómo es posible que Abraham se volviese a casar? ¿Y cómo es posible que tuviese hijos? Yo quiero que ustedes se den cuenta que el autor de la Biblia no nos explica exactamente cómo todas esas cosas pasaron, pero lo que él quiere explicarnos es que Dios en su soberanía nos da la razón por la formación de otras naciones a través de la simiente de Abraham. Esa es la parte más importante. No nos dice exactamente cómo fue que comenzó a Cetura, cómo fue si era una concubina, no nos explica exactamente todo eso, pero sí nos dice que los hijos nacieron. Y es bien interesante que este capítulo, esta porción se encuentra también en 1 de Crónicas capítulo 1,
Y nos habla también de esa formación de los hijos de Cetura. Madián, si ustedes recuerdan la historia que Moisés fue a vivir en Madián, y ese Madián era uno de los hijos de Abraham con Cetura. Ustedes estaban como que todos estaban en familias, pero eran como primos, eran primos básicamente, pero diferentes, porque uno era el hijo de la promesa y el otro no, los otros no. Ahora, llega la muerte de Abraham y él muere tal y como Dios lo había profetizado, como Dios lo había prometido. Nos dice que sus años fueron de 175 años y murió. Hermanos, cuando hablamos de muerte, uno tiene diferentes preguntas. Lo importante cuando hablamos de muerte es de estar preparados, porque no sabemos el día. Solamente Dios sabe el día y la hora en la cual nosotros vamos a ir al cielo. Solamente Dios sabe la hora. Pero aquí nos dice que Abraham murió de 175 años y que estaba en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. En otras palabras, en cierta forma fue unido junto con Sara, porque ustedes van a ver más adelante que en la misma tumba que él compró para Sara, allí también fue él enterrado. Así que lo sepultaron, y su muerte trae una unidad entre Isaac, el hijo de la promesa, e Ismael, el hijo de la sirvienta. Entonces los dos se juntaron y entonces entierran a su papá, le dan sepultura. Es bien interesante, mis hermanos, que la muerte trae para muchos esa unidad. Mucha gente que nunca habían compartido, nunca habían hablado, pero la muerte entonces une. Entonces eso es lo que vemos aquí. La muerte pues unió a los dos hermanos, el de la promesa y el que no era de la promesa, para tener el propósito de sepultar a su papá. Entonces de ahí Abraham fue sepultado con su mujer, y una cosa interesante es que Dios bendijo a Isaac por medio de Abraham. Y es bien interesante cómo termina. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Y donde habitó Isaac es el mismo lugar donde huía Agar y también Ismael. Entonces el mismo lugar, lo vemos aquí, el viviente que me ve, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo ve, allí fue donde habitó Isaac. Eso es parte también de la promesa. Habitó en el lugar del viviente que me ve. El viviente que me ve. En otras palabras, el Dios que está en control, el Dios que me está guiando, el Dios que lo sabe todo, el Dios que me ve. En el tiempo de oración nosotros estábamos hablando sobre la historia de Jesús y Emaús, Jesús camino a Emaús. Y en esa historia, Jesucristo se aproxima a los discípulos y ellos no se dan cuenta que era Jesús. Solamente se dan cuenta, Jesucristo hablando con ellos, yo hablando y hablando, tú no sabes lo que ha pasado. Y Jesucristo le dice, ¿pero qué ha pasado? Y no es hasta que Jesucristo le abre los ojos y se va, y ellos se dan cuenta que Jesucristo estaba con ellos todo el tiempo. Y aquí, donde está habitando Isaac después de la muerte de su padre, es un punto importante porque es un símbolo del lugar de donde Dios ve todo, de donde Dios está protegiendo, donde Dios te está cuidando, donde Dios está observando lo que está pasando en tu vida,
O sea que cada cosa que pasa en tu vida tiene un propósito y un plan de parte de Dios. Cuando tú eres cristiano, tú estás habitando en un lugar del viviente que me ve. Cuando somos hijos del Señor y vivimos en comunión con Él, vivimos en ese lugar. Él cumple con sus promesas de que va a estar con nosotros, de que nos va a guiar en cada momento. Estamos viviendo en ese lugar, en un Dios que nos ve, en un Dios que nos dirige, en un Dios que sabe exactamente lo que está pasando en nuestras vidas. La muerte de Abraham termina con esa promesa de que Dios está mirando la promesa y está observando la promesa que le dio a Abraham por medio de su hijo Isaac. Eso es bien importante para nosotros hoy. No importa, no hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Y Él está mirando cada una de las cosas que pasan en nuestras vidas. Él lo sabe todo. Él lo ve todo. Al terminar la vida de Abraham, ustedes vieron la manera en la cual terminó. Nos está diciendo que desde el principio, cuando llamó a Abraham hasta su muerte, es el mismo Dios que está mirando a Abraham desde el principio hasta el final. Es el mismo Dios que hoy nos está mirando a nosotros en nuestra condición. Es el mismo Dios que te está mirando y te está diciendo: yo estoy mirando lo que está pasando en tu vida. Si hay abusos, si hay tristezas, si hay desencantos en tu vida, Dios está mirando. Y cuando Él está mirando, no tan solo Él te está mirando, pero Él te está cuidando. Él te está bendiciendo, así como bendijo a Isaac. Me encanta esta parte porque después de la muerte de Abraham, Él dice: Dios bendijo a Isaac. Dios bendijo a Isaac. Pero Isaac vivió en el lugar que se llama viviente que me ve. Viviente que me ve. Me encanta esa manera de terminar, porque Dios está viendo la promesa que ya hizo su Padre. Hermanos, y eso a mí me encanta, porque ya Dios hizo una promesa con nosotros, para con nuestros hijos. Y Él está diciendo: no te preocupes, no te preocupes, yo estoy mirando, yo te voy a bendecir. Yo estoy mirando a tus hijos. Yo estoy mirando a tus hijos, así como Dios está mirando a Isaac después de la muerte de Abraham. Dios está mirando a Isaac y lo bendijo también. Yo me pongo a pensar en esto, mis hermanos, porque muchas veces nosotros decimos que la vida no tiene sentido. La vida es complicada para mí. Yo estoy pasando por una calamidad tan grande en mi vida y yo no sé por qué la historia no cambia. ¿Por qué no escribo una historia diferente en mi vida? Entonces viene este pasaje bíblico y me dice que el soberano Dios actúa de una manera que nosotros no comprendemos. No es como queremos escribir la historia, sino es como Dios está guiando nuestras vidas. Y este pasaje termina de una manera especial para que nuestro enfoque no sea en Abraham, sino en Dios. ¿Ustedes ven? Podría terminar la historia diferente y Abraham terminar como un gran héroe, pero no termina así, sino que termina con Abraham casándose con otra mujer, teniendo otros hijos. Y no termina como los cuentos de hadas que se nos cuentan, para que el enfoque sea en Dios. Que Dios sea el que tome toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Porque Él fue quien caminó a Abraham hasta este lugar, hasta el día de su muerte. Para que la gente recuerde
es por Dios y no por Abraham. Es por Dios y no por el esfuerzo de Abraham, porque como ustedes ven, no terminó exactamente como uno esperaba. Pero Dios sí. Dios es el único que siempre termina de una manera perfecta. Hermanos, nosotros vemos diferentes personas que comenzaron muy bien en los caminos y después se torcieron totalmente. Hemos visto eso en diferentes pastores, sacerdotes de la iglesia que han hecho unos escándalos grandísimos. ¿Y sabe por qué? Porque la gente se ha enfocado en el hombre y no en Dios. Cuando usted se enfoca en Dios, cuando usted ve a Dios y no ve al hombre, usted se da cuenta que usted va a tener mucha más felicidad. Porque solamente Jesucristo fue el único perfecto que habitó en la tierra y que cumplió con una misión perfecta. Hermano, solamente Jesucristo fue quien murió y resucitó. Nadie más ha podido hacer eso. Y no lo podrá hacer porque Jesucristo es Dios. Él fue el único perfecto. No hay Abraham, no hay Pablo, no hay Juan, no hay nadie, ninguno fue como Jesucristo. Él es quien termina la historia perfecta, comienza la historia perfecta y termina. Nadie, hermanos, nadie. Hay personas que descansan su fe en políticos y se dan cuenta después las barbaridades que los políticos hacen. Algunos descansan y ponen su fe en hombres de negocios y después salen engañados. Otros ponen su confianza en otro hombre. Inclusive hay gente que pone toda su fe en un médico. Y hasta los médicos se equivocan. Pero Jesucristo no. Entonces se nos dice que tenemos que mirarlo a Él y al terminar la historia. Él es el autor de la historia. Es su historia. Y a Él tenemos nosotros que dar loor y glorificarlo a Él. Poner nuestros ojos en Cristo. Como dice Hebreos, el autor y consumador de nuestra fe. Así cuando tú pones tus ojos en Cristo y no pones los ojos en el hombre, tú vas a ver que nunca vas a salir defraudado. Y por eso yo siempre digo, miren, lo más importante es poner la vista en Jesucristo, la vista en el hombre, en aquel que murió por nuestros pecados. No pongas tu confianza en el hombre, porque el hombre te puede defraudar. Y esta historia nos indica que Abraham no era el santo por excelencia, que él también cometió errores y no terminó como uno esperaba. No terminó con la razón de que Jesucristo, Dios quiere cumplir con su promesa, porque Jesucristo es el único perfecto, es el único que nosotros podemos confiar y entregar en nuestras vidas. Así que damos loor a Dios, al Dios de Abraham y no a Abraham. Muchas personas pasan el tiempo diciendo, bueno, yo quiero dejar un legado, yo quiero dejar algo. Pero lo más importante, tu legado más importante que tú vas a dejar es poner tu fe en Dios, entregar tu vida a Jesucristo. Ese es el legado más grande que tú vas a dejar cuando tus hijos puedan ver que tú has entregado tu vida por completa a Jesús. Y que tú puestas tus ojos en Jesús. Así que terminamos con esta historia se termina la vida de Abraham. Pero lo más importante es que ustedes pueden ver, el Dios de la promesa cumplió su promesa, el Dios del pacto cumplió con su pacto. Y ese Dios de fe, que es el autor de nuestra fe, fue quien cumplió con todo lo que ya le había dicho Abraham. Abraham terminó y lo recordamos como hombre de fe por la promesa, por el pacto que Dios había hecho y porque Dios así lo quiso. Entonces terminamos la vida de Abraham con esta frase:
ponga sus ojos en Dios y no en Abraham, porque Dios es el autor de la fe. Oremos. Padre Santo, al terminar esta parte de la vida de Abraham y ver su muerte y estudiar todo el recorrido de su vida, nos damos cuenta que tan solo tú eres quien eres el todo y toda gloria. Tú eres soberano, oh Dios, y te pedimos, Padre Santo, que como soberano podamos nosotros confiar en ti, poner nuestros ojos en ti, Padre mío, porque tú eres el viviente que todo lo ve. Tú eres el que bendices, tú eres el que nos ayudes, tú eres el que sabe cuándo vamos a morir y por tanto tenemos que cada día confiar en ti. Padre, gracias. Gracias, Padre mío, que en tu amor nos has llamado, así como llamaste a Abraham, y queremos vivir para ti.